San Marcos 5, versos del 21 al 43. Curación de una hemorroisa y resurrección de la hija de Jairo. Resumen. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, que, al verle, cayó a sus pies, y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor, para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó, diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá, cam», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Dos tipos de dolores: un dolor por una enfermedad en el propio cuerpo, y otro dolor en el cuerpo, pero por el sufrimiento de otra persona. El dolor de una u otra manera se conecta según donde provenga o la relación afectiva que exista. Quizás este planteamiento sirva en nosotros como la forma para no sentir tanto dolor por todo lo que pasa en el día a día, porque si fuese así, ¿qué sería de nosotros al ver los noticieros o enterarnos de lo que sucede en cada momento? Mantendríamos en un eterno dolor. Pero si hay alguien que independientemente de donde venga el dolor, lo siente como si fuera propio, porque existe una relación padre-hijo y que además asume nuestras dolencias y enfermedades en su propio cuerpo, y Él es Jesús. Ahora, el hombre del Evangelio no estaba enfermo, pero sufría por el sentimiento de padre al ver que su hija estaba muriendo. El dolor por su hija se conectaba con él por esa relación de padre-hija. Mientras en la mujer del Evangelio, su dolor lo sufría directamente porque su cuerpo estaba enfermo. Y esta situación era tan tormentosa que había gastado toda su fortuna y tiempo y solo había empeorado. Juntas situaciones de dolor y angustia, aunque por distintos caminos, se encontraron en un punto común que se llama fe. En los momentos en que los problemas nos superan, en que no vemos salidas, paradójicamente nos fortalecemos en la fe. La mujer, ya no tenía dinero, se encontraba sola entre la multitud, porque la narración del Evangelio la presenta sola, enferma y sin compañía, luchando por llegar a Jesús, pero con más fe que toda la multitud, porque tantos que rodeaban y empujaban a Jesús, y solo ella quedó curada, y sin tocarlo a él, porque solo tocó el borde de su manto para alcanzar la bendición de la sanidad al escuchar: «Hija, tu fe te ha curado». Fue tanta su fe que Jesús sin ser consciente la curó, porque la fuerza salió de él y luego preguntó: «¿A quién he curado?». Las bendiciones de Dios están ahí, esperando muestras sinceras de fe. Pero quizás las veces que más cerca hemos estado de la verdadera fe es cuando no tenemos a nadie a quien más recurrir o cuando los problemas superan nuestras fuerzas. Y eso no lo recrimina Jesús, porque a ninguno de los dos Jesús les dijo: «¿Por qué no vinieron antes?», porque esperaron a estar agonizando o estar arruinados. Han dejado que el dolor llegara a lo más profundo para que la aflore la fe. Pero Jesús, aunque no les dijo esto, sí es prudente tenerlo en cuenta. ¿Y saben por qué Jesús no dijo nada de esto?
¿Saben por qué? Porque Jesús quiere no encontrar los errores en nuestras vidas, sino que no encontremos con Él en nuestros errores, así sea después de darnos una bendición para sacarnos de estas situaciones en espera que nos quedemos en fe con Él, y que no nos pase algo parecido a lo sucedido con los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús y después se fueron, y solo uno volvió para agradecer y adorar a Dios, y Jesús dijo: ¿acaso no fueron 10 los curados, y porque solo uno regresó? En el Evangelio de hoy la mujer primero se curó y luego se postró y se confesó con Jesús. Mientras el hombre primero se postró y se confesó, y luego obtuvo la bendición de la curación de su hija después de llevar a Jesús a su casa. No es una secuencia cronológica de bendición al azar. Las mujeres tienen la gracia de la fe mucho más sensible que nosotros los hombres. Las mujeres llegan y se acercan a Jesús de una manera más fácil que los hombres, porque el hombre en la narración tuvo que recorrer mayor camino para llegar a Jesús. ¿Y qué decir del poder de la oración de la mujer y el hombre? Las oraciones de la mujer son prioritarias para Dios, porque primero la curó y luego la mujer se postró ante Él y se confesó. Primero la sana, y luego la confiesa. En cambio, en el hombre primero se postra y le ruega con insistencia, dice la Biblia, que el hombre le rogaba insistentemente a Jesús que curara a su hija, y Jesús le dice que lo llevara primero a su casa. Entonces nosotros los hombres requerimos de un proceso y un camino más largo para alcanzar bendiciones, y poder llevar la presencia de Jesús a la casa, siendo esto un signo de bienestar para los hijos al llevar a Jesús a la casa, y así lo plantea el Evangelio de hoy, al decirle Jesús al padre de familia que lo llevara primero a su casa para curar a su hija. La responsabilidad entonces queda planteada como padres de familia, no solo de tener que hacer un mayor esfuerzo para acercarnos a Jesús, al recorrer un camino más largo, sino también que además de llevar lo físico o lo material que se necesite en el hogar, también hay que llevar el alimento espiritual que requieren los hijos para su crecimiento en fe. La mujer y el hombre actuaron por distintos caminos, pero por su fe llegaron a Jesús, y la fe llegó a ellos al escuchar la palabra, porque la fe entra por el oído, por lo tanto, la fe proviene del oír el mensaje, y el mensaje se oye por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Pero esta fe hay que ejercitarla porque si no se practica se atrofia, se adormece. La fe se practica poniéndola como vida, y que muchas veces es el dolor, las limitaciones, las angustias, los motores que empujan hacia la fe. Por eso en la epístola de Santiago capítulo 1, verso 22, dice: pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, porque se estarían engañando ustedes mismos. Entonces el dolor, las angustias, no van a desaparecer de la vida porque son parte de la misma vida y van con la fe. La diferencia está en cómo se vive estas situaciones con fe y sin fe. Las situaciones difíciles pueden hacernos doblegar, pero con fe por más doblegados, no nos quebraremos. La fe hace visible lo que es invisible, y realidad lo que se espera. Un corazón sin fe ve una madeja de enredos y problemas, pero un corazón con fe, ve y siente la fuerza de los milagros que Dios tiene para su debido momento. Amén. Para la comunidad del Santo Rosario. Reflexiones del día a día. Iván Mota González. El ingeniero.